Recordémonos, para situarnos, ¿no?, en el sitio donde nos quedamos, que el libro de los Hechos de los Apóstoles es como una especie de historia de la Iglesia primitiva, ¿no? Habíamos visto cómo la Iglesia nace en Jerusalén, los primeros cristianos todos son judíos, la primera persecución se tiene lugar a raíz de la muerte de Esteban, pero los que salen solo predican a judíos. Luego actúa Dios, que va guiando, tal como Cristo se lo había dicho, ¿no? El Espíritu Santo les irá llevando hacia el conocimiento de la verdad, y está la asistencia de Jesucristo, que prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por lo tanto vemos cómo van avanzando, y llega un momento en el que Dios les hace comprender que el Evangelio también hay que predicarlo igualmente a los que no son judíos, a los griegos, que llaman, ¿no? O sea, a los paganos. Y es a través de San Pedro. Este episodio lo pudimos ver también, ¿eh? Hay otro hecho muy importante que también vimos, que es la conversión de San Pablo, que de un perseguidor furioso se convierte en un gran apóstol. Pero recordemos que a San Pablo también lo empezaron a perseguir en Jerusalén y tuvo que huir y se fue a su tierra, a Tarso. Y lo último que vimos es cómo el Evangelio, una vez que ya San Pedro bautiza a los primeros no judíos, otros cristianos con una mentalidad abierta también empiezan a predicar a los no judíos. Y recordemos que ahí es donde vamos a partir ahora, que donde se forma una comunidad muy floreciente, con mucha vitalidad, que se convierte en una iglesia misionera, es la de Antioquía. Antioquía de Siria. Familias cristianas de las que habían huido llegan a Antioquía y empiezan a anunciar el Evangelio a los no judíos. Y se forma una comunidad. Como consecuencia, en Jerusalén, que están en contacto con estos misioneros, envían, ¿se acuerdan a quién enviaron? En este caso de Antioquía, a Bernabé. Envían a Bernabé. Pero recordemos que Bernabé era amigo de Saulo, de San Pablo. Y cuando llega a Antioquía, ve esa comunidad floreciente, que lógicamente solo estaban bautizados, porque los que predicaron no eran sacerdotes. Luego llega Bernabé, los confirma, celebra la Eucaristía, etcétera, ¿no? Los sacramentos que como sacerdote, como obispo que es, puede realizar, y como que es un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo, además de que se alegra de aquella comunidad que ha nacido allá entre paganos, pues predica y fortalece aquella comunidad, y como ve que hay tanto trabajo, se fue a buscar a Saulo. Y por lo tanto tenemos a Saulo y a Bernabé, Saulo que luego se llamará San Pablo, como veremos, predicando en Antioquía, donde se forma una gran comunidad cristiana. Y lo último que vimos es que precisamente allí es donde se comenzó a llamar a los creyentes cristianos. Porque antes, entre sí, los cristianos se llamaban creyentes, se llamaban santos, y leemos los textos en los que se habla de los cristianos, no se les llamaba cristianos, entre ellos no se llamaban cristianos. Repito, se llamaban creyentes, se llamaban santos, se llamaban hermanos, se llamaban discípulos. Porque fijaos que los títulos que ellos se daban hacen alusión a la vida, a lo que ellos vivían. Vivían el compromiso por la santidad. Recordemos que San Pablo a veces saluda a los santos o saludan los santos, porque si estamos bautizados y por lo tanto lo normal es que conservemos la gracia y la vayamos acrecentando, somos santos todavía sin acabarnos de hacer, pero ya en camino de la santidad,
Por lo tanto, se llamaban santos, se llamaban hermanos, porque la fraternidad, el amor fraterno es lo característico del cristiano. Recordemos que lo dijo Jesús, en eso conocerán que sois mis discípulos. Y se llamaban discípulos, ¿por qué? Pues porque eran los que aprendían de Jesús, los que aprendían las enseñanzas de Jesús. Pero claro, estos paganos que hablaban de personas que creen en Cristo, pues de ahí sacaron cristianos. Por lo tanto, son los paganos los que dan a esta comunidad de creyentes el nombre de cristianos. Que está muy bien el nombre y es lo que ha prevalecido. Pero yo creo que no tendríamos que olvidar que somos santos, que somos hermanos, que somos creyentes y que somos discípulos de Jesús. Leamos los versículos siguientes, del 27 al 30. Por aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, se levantó y profetizó que vendría un gran hambre sobre la tierra, la que hubo en los tiempos de Claudio. Los discípulos determinaron enviar algunos recursos, según las posibilidades de cada uno, para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y se lo enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Fijémonos lo que es una comunidad que realmente es cristiana, que realmente vive como cristiana. Vemos que hay un momento en el que unos profetas, no olvidemos que el profeta en la Biblia es el que, podríamos decir, tiene comunicación con Dios y comunica la palabra de Dios a los demás. En aquel momento se entendía por profetas los que exhortaban, animaban a la comunidad y a veces, bajo la luz del Espíritu Santo, también intuían el interior de las personas y el porvenir. Y aquí tenemos el caso de Agabo, que luego más adelante vamos a encontrar otra vez a Agabo avisándole a San Pablo de que va a Jerusalén, eso ya hacia el final, y que allí lo van a encarcelar. Es decir, Agabo era un hombre de Dios, que por lo tanto Dios se comunicaba a través de él. Bien, pues este Agabo llega a Antioquía y vaticina de que va a haber un hambre en Jerusalén, y que dice que efectivamente la hubo en tiempos del emperador Claudio. Fijémonos que la comunidad de Jerusalén siempre fue pobre, y es muy curioso porque sigue siendo así. Y aún ahora pues también se hacen colectas. Sabemos que el Viernes Santo, por ejemplo, se hace una colecta para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y entre otras cosas, a veces se piensa que aquella primera comunidad de Jerusalén era tan pobre pues porque en su generosidad los que tenían bienes los vendieron, los pusieron a disposición de los demás y por lo tanto todos se empobrecieron. Pero además porque en las persecuciones pues les quitaron sus bienes. Pero claro, aquella comunidad de Jerusalén era la iglesia madre y sigue siendo la iglesia madre. De allí ha nacido la iglesia y de allí ha llegado al resto del mundo. Por lo tanto, se sienten responsables de ayudar y seguimos sintiéndonos responsables de ayudar a la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hacen entonces aquella comunidad cristiana? Fijémonos cómo viven el sentido de la fraternidad, el sentido de la caridad, pero en el buen sentido de la palabra. Se dice que espontáneamente, sin dar largas, hacen una colecta. Y cada uno da según puede. Y esa colecta, enseguida tenemos que Saulo y Bernabé van a llevar a Jerusalén el fruto de aquella colecta. Es decir, aquí tendríamos las características de la auténtica caridad. Fijémonos que es una caridad espontánea. No hay que decirle, oye, tú mira que es que hay que... No, es espontánea porque hay amor. Entonces, si aquellos necesitan y yo puedo, aunque sea una pequeña cosa, pero una pequeña cosa con otra pequeña cosa ya llega a no ser tan pequeña, pues es espontáneo el hacer la colecta. Y además, de espontánea es rápido. Porque claro, dejar a una persona que está pasando necesidad que espere, es a Jesús a quien le estamos haciendo esperar.
¿Se acuerdan lo que dice Jesús en el capítulo 25 de San Mateo? Que quizá no hará falta leerlo porque es muy conocido, ¿no? Lo que dirá al final, el día del juicio. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. Y cuando le digan, ¿y cuándo, Señor, te vimos así, te ayudamos? Pues cada vez que lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Y al revés, los que no lo hicieron le dirán, id malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Y cuándo, Señor, no te vimos y no te ayudamos? Pues cada vez que dejasteis de hacerlo a uno de estos, a mí dejasteis de hacerlo. Entonces, vemos que esta comunidad es consciente de esto. Si hay una persona que está pasando necesidad y yo puedo ayudarle, no puedo dejarle sufrir, porque mira, ahora no me viene bien, ya lo haré cuando pueda. Es rápida la respuesta y es generosa, cada uno según sus posibilidades. Y por lo tanto aquí tenemos que la comunidad piden a Bernabé y a Saulo, o no sé si ellos se ofrecieron, pero el hecho es que Bernabé y Saulo recogen esta colecta y la llevan a Jerusalén. Fijémonos que el viaje no era un viaje de avión, ni de tren, ni de coche. ¿Cómo harían el viaje? Y la ofrenda que llevaban no era un talón del banco. Eran cosas que pesan, que abultan. Es decir, no fue fácil. Pero el amor al hermano es más fuerte que las dificultades que se puedan presentar. Yo siempre quiero recordar, es decir, siempre me acuerdo, que Jesús, cuando dijo, en eso conocerán que sois mis discípulos, no dijo que conocerán que son mis discípulos porque voy a misa cada día, o porque rezo el rosario, o porque no. Sabrán que sois mis discípulos porque os amáis los unos a los otros. Y un amor no de sentimientos, sino de obras, como lo vemos aquí. San Juan nos dirá, hijitos, no améis de palabra, sino de obras y de verdad. Ahora alguien dirá, entonces no hay que ir a misa, no hay que rezar el rosario. Oh, claro que sí, porque es que si yo no voy a misa, mi caridad se irá aflojando cada vez más. Si yo no rezo, yo no tendré la fuerza ni la luz para ver que aquel es mi hermano al que tengo que ayudar. Pero, a ver si me explico, el ir a misa, el orar, lo que es la vida sacramental es necesario para estar vivos y con fuerza. Pero bueno, si yo estoy vivo y con fuerza, ahora actúa. No me lo hacen simplemente para que esté a gusto, cómoda y mira qué bien estoy. No. El árbol que está sano y que está lleno de vida produce fruto. Y el fruto con el que se nos distingue es la caridad. Lo vemos claramente en esta primera comunidad de unos ex-paganos. O sea, todos son conversos. Al menos la gran mayoría, quizá habría algún judío convertido, pero la mayoría vienen del paganismo. Pero hay otro detalle que yo no sé si se han fijado, y es que cuando Saulo y Bernabé van a Jerusalén, ¿se han fijado a quién le entregan la limosna? Exacto, o sea, no se nos dice que se lo entreguen a los apóstoles. Se nos dice que se lo entregan, algunos traducen los ancianos, otros los presbíteros, es decir, los sacerdotes, porque anciano es la traducción de presbítero. Es posible que los apóstoles, como veremos más abajo, se ven perseguidos y estuvieran escondidos o fuera. Pero de todas maneras es que los sacerdotes estaban al frente de la comunidad. Ahora en el capítulo 12 se nos va a hablar de la persecución que estaba sufriendo la Iglesia en Jerusalén, y ahora ya no a los helenistas, como habíamos visto antes, sino ahora también a los apóstoles, principalmente a los apóstoles. Es decir, fijemos que ha habido un gran cambio. Al comienzo del libro de los Hechos veíamos cómo la gente simpatizaba con los apóstoles y por lo tanto el Sanedrín
no se atrevía a perseguir a los apóstoles. Llega un momento en que el pueblo se rebela contra los que, con una mentalidad más amplia, que llaman helenistas, porque eran la mayoría nacidos fuera, por lo tanto ya hablaban griego, por eso lo llamaban helenistas. Entonces, la persecución se limitó a esto, a los cristianos que diríamos nosotros hoy más abiertos, porque los otros veían que como que se les tambaleaba su judaísmo. Pero a los apóstoles no. En cambio ahora es principalmente a los apóstoles. Vamos a ver los versículos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los ácimos. Si nos fijamos, el que persigue ya no es el Sanedrín, sino el rey Herodes. La familia de los Herodes realmente son una maravilla, ¿no? Fijémonos que este Herodes, que ahora nos sale aquí, se trata de Herodes Agripa I, que es nieto de Herodes el Grande. Recordemos que Herodes el Grande fue el que quiso matar a Jesús y por eso mató a los niños inocentes. Un hijo de Herodes el Grande fue Aristóbulo y el otro fue Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que mandó matar a Juan Bautista. Y Aristóbulo es el padre de este Herodes que nos encontramos ahora. Por lo tanto, este Herodes Agripa I tiene que su abuelo es el que mató a los inocentes, además de otras barbaridades que no están en la Biblia, y su tío, pues otro por el estilo. El padre de este Herodes, Aristóbulo, precisamente lo mandó matar su padre. Es decir, Herodes el Grande mandó matar a Aristóbulo, que era su hijo. O sea, esta es la familia de los Herodes. Este Herodes, que lo tenemos aquí ahora en el capítulo 12, Herodes Agripa I, era amigo del emperador de Roma y por lo tanto pues consiguió de el título de rey. Pero al mismo tiempo era un hombre muy astuto y había conseguido también ganarse la simpatía de los judíos, porque normalmente los judíos pues, odiaban a los Herodes. Pero él, pues para ganarse, congratularse a las autoridades judías y al pueblo judío, pues practicaba el judaísmo. Y ahora pues se ha dado cuenta de que persiguiendo a los apóstoles agrada al pueblo. Pues entonces, como lo que él quiere es agradar al pueblo, congratularse a los judíos, porque fijémonos que desde el punto de vista político para él era una buena baza que conseguía, porque sabemos que el pueblo judío pues no simpatizaba con los romanos, sino más bien al revés. Por lo tanto, aquí tenemos a Herodes que simpatiza con el emperador romano y consigue simpatizar con los judíos. Y tiene interés en simpatizar con los judíos, porque de esta manera se quita problemas, digámoslo así, sociales, ¿no? Aquí vemos una vez más cómo se toma como pretexto para un bien, pongamos eso entre comillas, pues hacer barbaridades. Por lo tanto, ¿qué hace este Herodes? Detiene a Santiago, el hermano de Juan, es decir, Santiago el Mayor, el patrón de España, ¿no? Y lo manda a degollar. Entonces ve que esto les parece muy bien a los judíos, pues entonces va a la cabeza, a buscar el que es cabeza de los cristianos, a Pedro, y lo mete en la cárcel, con la intención de hacer lo mismo, porque no le importa la justicia, le importa pues que las cosas a él le vayan bien. Fíjense que Santiago el Mayor, por lo tanto, muere antes de Herodes, lógicamente, porque es Herodes el que le mata. Y sabemos, por documentos extrabíblicos, que Herodes muere el año 44.
de nuestra era. Por lo tanto, Santiago murió antes. Es decir, es el primero de los apóstoles que murió. No sabemos cuánto tiempo antes, pero ciertamente antes que Herodes. Por consiguiente, el año 44, Santiago ya había muerto. Continuemos, versículos 4 al 5. Le apresó, pues, le encarceló y le confió a 4 escuadras de 4 soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle delante del pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel, mientras la Iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Fijémonos que aquí tenemos un dato muy interesante. Pedro está en la cárcel. Se nos dice que está custodiado por 4 guardias que se turnan. Es decir, cada 3 horas hay 4 guardias que vigilan a Pedro. A las 3 horas se turnan con otros. Pero la manera como lo guardaban era: 2 de estos guardias estaban atados con cadenas a Pedro y los otros vigilaban la puerta. Y podíamos pensar, ¿y por qué le pusieron tantas cadenas, tantas precauciones? Porque recuerden que tiempo atrás también el Sanedrín había metido en la cárcel a Juan y a Pedro, y estando custodiado, el ángel los sacó y les dijo que fueran a predicar. Y cuando las guardias fueron a sacar a los apóstoles para ser juzgados, encontraron los guardas vigilando en la puerta cerrada, pero dentro no estaban ellos. Entonces seguramente Herodes sabe que ha pasado eso y quiere evitarlo. A él no le va a pasar. Y por consiguiente se lo quiere asegurar, que eso no pasa. Manera, pues tener personalmente a él atado a 2 soldados, con cadenas además, y luego otros 2 en la puerta. Y Pedro está durante los días de Pascua, o sea, durante la semana que estaban celebrando los ácimos, o sea, la Pascua, así encadenado. Pero fijémonos en el detalle, la Iglesia, los cristianos, estaban orando insistentemente a Dios por Pedro. O sea, fijémonos que aquí tenemos la primera oración de la Iglesia por el Papa. Y como veremos más adelante, era un orar día y noche. Una comunidad, seguramente se turnarían, pero era un estar orando insistentemente por Pedro. Saben la importancia de la oración. Fijémonos lo importante que es orar por los que tienen responsabilidad, y en concreto por el Papa. De hecho, la Iglesia, si se fijan en todas las misas, se ora por el Papa, se ora por el obispo. ¿Por qué? Porque tienen una responsabilidad y hay que ayudarle. Pero San Pablo también nos dirá que oremos por las autoridades políticas, porque tienen una responsabilidad, es para bien nuestro que tenemos que orar por ellos para que acierten y lo hagan bien. Y efectivamente la oración surte efecto. Veamos los versículos siguientes, del 6 al 8. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas. También había ante la puerta unos centinelas custodiando la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. Le dio el ángel a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: «Levántate aprisa», y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y cálzate las sandalias». Así lo hizo. Añadió: «Ponte el manto y sígueme». Fijémonos que Dios parece que nos pone a prueba. No sé si se han fijado. Aquella comunidad cristiana, después de estar orando todos los días durante toda la semana, pues ya al día siguiente sería cuando iban a presentar a Pedro, iban a hacerle el juicio. Podían pensar, Dios no nos escucha. Pero no dejaron de orar, como lo veremos. Es decir, no podemos ponerle plazo a Dios.
ciertamente Dios no nos va a defraudar. Pero alguien una vez dijo, bueno, ¿y entonces hasta cuándo tengo yo que orar? Pues hasta conseguir lo que estoy pidiendo, si no ser que esté pidiendo un disparate, algo que realmente no sea voluntad de Dios. Pero en este caso, evidentemente, era voluntad de Dios sacar a Pedro. Si en aquel momento de la Iglesia que está comenzando, Herodes consigue eliminar a Pedro y después de Pedro habría buscado a otros, porque ya ha mandado a Santiago, ahora a Pedro, la Iglesia se habría acabado. Porque sin obispos, en un tiempo se acaba la Iglesia. No sé si nos damos cuenta de esto. Porque sin obispos, mientras vivan los sacerdotes, tendremos Eucaristía y penitencia, etc. Pero en el momento que muera el último sacerdote, se acabó la Iglesia. Porque es el obispo el que puede consagrar, el que puede ordenar sacerdotes. Por consiguiente, Dios vigila para que esto no pase. A lo largo de la historia de la Iglesia, en otras ocasiones, también los romanos quisieron acabar con la Iglesia, persiguiendo principalmente a los obispos. Pero, como vemos aquí, cuando seguramente el mismo Pedro ya pensaba, ya sí que no hay remedio, ¿no? Porque la noche, y seguramente el ángel interviene en la último cambio de guardias. Porque después veremos que es cuando se hace de día, cuando se dan cuenta que no está Pedro. Es decir, cuando llega la siguiente guardia a hacer el cambio de guardia. Luego, pues sería entre las 3 y las 6 de la mañana cuando intervino el ángel. O sea, ya faltaba nada. Luego, no podemos perder la esperanza. Hemos de tener confianza de que Dios ciertamente interviene. ¿En qué momento? Dejémoselo a Él. Lo que Dios quiere de nosotros es confianza e insistencia. Bien, pues entonces vemos que cuando Pedro está profundamente dormido, y realmente esto es muy significativo, esto indica que Pedro estaba en paz. No estaba nervioso y no podía dormir, ¿no? Estaba profundamente dormido. Porque eso nos dice que cuando el ángel entra, todo se ilumina y Pedro ni siquiera se despierta con esto. El ángel le tiene que tocar en el costado y despertarlo. Y claro, saliendo así de pronto del profundo sueño, veremos que el hombre no sabe lo que está pasando. Automáticamente va haciendo como un autómata lo que el ángel le dice, pero no piensa que es un sueño. Pero el hecho es que aquellas cadenas que le tenían que asegurar se le caen de las manos. Y el ángel le dice que se vista y que le siga. Y Pedro, lógicamente, sigue al ángel. Envuélvete en tu manto y sígueme. Pero claro, pensemos que había, veremos más adelante, 2 puertas que tenían que pasar. Y una de hierro. Y los guardias en la puerta. Pero para Dios no hay nada imposible. Continuemos desde el versículo 9 y 10. Y salió siguiéndole. No acababa de darse cuenta de que era verdad cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba que era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se le abrió por sí misma, salieron y anduvieron hasta el final de una calle, y de pronto el ángel les dejó. O sea, fijémonos aquí cómo aquello que le dijo el ángel a la Virgen es cierto. Para Dios no hay nada imposible. Luego podemos pedirle cosas imposibles, humanamente hablando. Lo vemos claro, ¿no? Porque fijémonos que a veces creemos, esperamos que Dios nos va a escuchar, porque veremos una serie de motivos por los cuales vemos que es razonable que sí, que posiblemente pasará. Pedro no tenía ninguna esperanza, humanamente hablando, ninguna esperanza. A ver cómo se escapaba de aquella situación. Pero sin embargo está tranquilo. Tiene esa confianza en Dios. Entonces el ángel, cuando Pedro se ha vestido, se nos dice que pasan la primera guardia, pasa la segunda guardia, y tenemos que pensar que los guardias no estaban dormidos, estaban despiertos. Y además la puerta de hierro se abre sola y sale, y no lo ve nadie.
Y solo cuando ha atravesado, salen de allí, todavía es de noche, atraviesan las calles y cuando seguramente dan una vuelta, pues el ángel ya ha cumplido su misión y desaparece. Ahora es Pedro el que se tiene que espabilar. Pero si nos fijamos, Pedro pensaba que aquello era un sueño, que no era verdad. Podemos imaginarnos que quizás se pellizcaría la cara a ver qué está pasando aquí. Pero claro, cuando se encontró en medio de la calle solo, entonces sí que ya se dio cuenta que no era un sueño, sino que era una realidad. Y por lo tanto él se tiene que espabilar, porque si no se da prisa, se hará de día y lo volverán a coger. Y es muy... revela que el que se lo contó a San Lucas era una persona que lo vivió en primera persona por la vivacidad de la manera como cuenta las cosas. Fijemos ahora cómo continúa, desde el versículo... Leamos el versículo 11. Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Es decir, fijémonos aquí que Pedro entonces se da cuenta de que ha sido verdad todo lo que ha pasado. Porque dice, vuelto en sí. O sea, antes no estaba en sí, pensaba, como digo, que era un sueño, ¿no? Y entonces se dio cuenta, ahora veo realmente que el Señor ha enviado a su ángel. Y yo no sé si se fijan de quién dice Pedro que Dios le ha librado. No olvidemos que Pedro es judío. Se dice que le ha librado de las manos de Herodes, pero también de la expectación del pueblo judío. Es decir, fijemos que ahora él ya, digamos que no se considera parte del pueblo judío. Es decir, ahora ya aparece el pueblo judío, se está refiriendo no a la raza, sino a la religión, como alguien que está en contra, que está persiguiendo a esa primitiva comunidad, en concreto en Jerusalén. Y la intención de Herodes era, pues, exponerlo ante el pueblo y, por lo tanto, congraciarse a ese pueblo, porque se van a sentir apoyados y liberados de los cristianos que consideraban una secta peligrosa. Es decir, en el pueblo de Israel no tenemos que pensar que hubiera mala voluntad. En algunos, yo diría sobre todo de los dirigentes, posiblemente sí, pero en el pueblo no. Veían que el cristianismo como que iba a degenerar su religión, que durante siglos y siglos habían conservado. Como que no habían descubierto que Jesús es el Mesías, pues les parece que hay que rechazar el cristianismo. ¿Y qué hace Pedro cuando realmente se encuentra con que está salvo, está fuera de la cárcel, pero claro, está en la calle? Lo primero, hay que informar a los que están rezando. Les podemos seguir leyendo desde el versículo, habremos leído el 11, ¿no? Pues leamos el 12. Consciente de su situación, marchó a casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Era poco antes, podríamos decir, probablemente entre las 3 y las 6 de la mañana. Y allí hay un grupo orando. Luego estos han estado toda la noche orando. Aquella comunidad primera no tenían templos, no tenían iglesias. Entonces eran las casas más amplias donde se reunía la comunidad. Y aquí tenemos que la casa de la madre de Juan Marcos, es decir, el evangelista Marcos, casa de María, pues era una casa que debía ser amplia y allí se reunía la comunidad y allí estaban orando. Y Pedro lo sabía. Y por lo tanto va allí para darle la buena noticia, claro está. Sin duda alguna luego él se iría, como veremos, ¿no?, a buscar otro sitio. Versículos 13 al 16. Llamó él a la puerta y salió a abrirle una sirvienta llamada Rode, quien al conocer la voz de Pedro, de pura alegría, no abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: «Estás loca», pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos dijeron: «Será su ángel».
Pedro, entretanto, seguía llamando. Al abrirle le vieron y quedaron atónitos. Podemos imaginárnoslo. Pedro quiere primero avisar a estos que están rezando angustiados de que realmente Dios ha intervenido. Llama a la puerta, pensemos que no podía hacer mucho ruido para no despertar a los demás y que le cojan. Y la actitud de la criada, que acude y cuando escucha la voz de Pedro tiene tanta alegría que lo deja en la calle y se va corriendo a decir a los demás que está Pedro. Y los demás lo ven tan imposible que piensan, tú estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? Y un detalle, piensan, será su ángel. Con lo cual, fijémonos cómo aquellos primeros cristianos realmente creían ya que todos tenemos un ángel de la guarda. Y por lo tanto piensan que debe ser el ángel de Pedro el que ha venido, porque Pedro está bien custodiado y bien guardado. Es decir, aquí quizás nos podíamos plantear, bueno, pero estas personas ¿creían en que Dios podía librar a Pedro? Parece que no. Yo diría que quizás no se imaginaban qué haría Dios. Ellos tenían la confianza de que Dios intervendría, porque si no, no seguirían rezando. Pero ante esto, lo imprevisto de la intervención de Dios en el último instante, me hace pensar que eso no puede ser. Y entre tanto tenemos por lo tanto a Pedro que sigue golpeando la puerta porque no le abren. Finalmente le abren y claro, todos quedan estupefactos, dice el texto, ¿no? Sorprendidísimos. Y podemos imaginarnos el jaleo que armarían las personas que estaban allí rezando cuando ven que realmente Pedro es el que ha estado llamando a la puerta. Por eso veamos el versículo 17. Él les hizo señas con la mano para que callasen, y les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión, y añadió: comunicad esto a Santiago y a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Aquí yo creo que es muy fácil imaginárselo, ¿no? Porque si estos están formando tanto alboroto, pues van a despertar a la gente, van a estropear las cosas, podríamos decirlo, ¿no? Y por lo tanto San Pedro le hace señas para que se callen. Y entonces les cuenta lo que ha ocurrido y fijémonos que enseguida dice: contádle esto a Santiago y a los otros hermanos, lo cual indica que Santiago estaría escondido en algún otro sitio. Pero claro, la persecución ahora es contra los apóstoles. Y aquí solamente se nos dice que él salió y se fue a otro lugar. No podemos saber dónde se fue San Pedro. Hay quienes piensan que se fue a Roma, pero la mayoría piensan que Roma está demasiado lejos, y luego veremos en el capítulo 15 que Pedro está en Jerusalén cuando el concilio de Jerusalén. Entonces, más bien parece que quizás se marchó a Antioquía, porque según la tradición también él fue obispo en Antioquía. No lo sabemos. El hecho es que Pedro, lógicamente, tenía que irse de Jerusalén. Y de esta manera, pues, se calman las aguas. Podemos imaginarnos la reacción de Herodes, el que estaba seguro de que él hacía las cosas mejor que los anteriores y Pedro no se le escaparía. Fijémonos lo que es la soberbia humana, querer evitar que Dios siga sus caminos. Es imposible. Es el que quiera ponerse frente a Dios será siempre un fracasado. Porque Dios tiene muchos caminos, pero se realiza su proyecto. De Dios podemos fiarnos. Los hombres no, nos pueden fallar incluso con buena voluntad. Veamos pues qué hace Herodes. Los versículos 18 y 19. Cuando vino el día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes le hizo buscar y al no encontrarle, procesó a los guardias y mandó ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, cuando llega el último turno,
que ya es de día, es cuando los otros que estaban dormidos se despiertan y ven que ellos tienen las cadenas, pero Pedro se les ha ido. Los guardias están en la puerta, pero Pedro no está. Y lógicamente los soldados pues lo tuvieron que pasar muy mal, porque sabían cuál podía ser la reacción de Herodes. Son personas sin escrúpulos. Ahora, mirando las cosas, poniéndonos en la mentalidad de Herodes y viendo las cosas sin la fe, pues Herodes diría: no me vengáis con cuentos, lo habéis dejado escapar. Pero también sería un poco razonable que aquellos soldados lo hubieran dejado escapar y se hubieran quedado allí. Lo lógico es que si lo dejaron escapar, se escaparan ellos también, porque la reacción de Herodes era previsible. El hecho es que aquí tenemos la actitud del que tiene el poder, de Herodes, que primero lo busca y en vista de que se le ha escapado, pues manda ejecutar a los soldados. Y ahora sencillamente se nos dice que después de esto Herodes bajó de Jerusalén y se fue a Cesarea, que era su residencia habitual. Seguramente había venido a Jerusalén para la Pascua, porque como era cumplidor también, pues había ido a celebrar la Pascua y luego se marchó a Cesarea, que ya sabemos, ¿se acuerdan que Cesarea es uno de los puertos principales que entonces tenía Israel, puerto en el Mediterráneo, y que allí era la residencia habitual de Herodes y de los mandamases, digámoslo así, ¿no? de los romanos sobre todo. Bueno, ahora a continuación San Lucas nos va a hablar de la muerte de Herodes. Estaba Herodes fuertemente irritado con los de Tiro y Sidón. Estos de común acuerdo se le presentaron y, habiéndose ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del país del rey. El día señalado, Herodes, regiamente vestido y sentado en la tribuna, les arengaba. Entonces el pueblo se puso a aclamarle. Es un Dios el que habla, no un hombre. Pero inmediatamente le hirió el ángel del Señor porque no había dado gloria a Dios, y convertido en pasto de gusanos, expiró. Fíjense que hay un historiador, habrán oído hablar de él, Flavio Josefo, que tiene un libro en el que habla de las guerras judías y nos relata la muerte de Herodes. Y tiene muchísimas características comunes. Algunas cosas, algunas pequeñas diferencias, pero que realmente se pueden perfectamente poner de acuerdo. Porque aquí se nos dice que Herodes estaba enfadado contra los habitantes, contra el rey, digámoslo así, de Tiro y el de Sidón. Recordemos, Tiro y Sidón eran también dos puertos fenicios, estaban, digamos, también en el mar, ¿no? Y había una cierta rivalidad entre los puertos de los fenicios, digamos, de Tiro y Sidón, y el puerto de Cesarea. Pero los de Tiro y Sidón, aquellos habitantes, se abastecían del trigo de Israel. Por lo tanto, era vital tener buenas relaciones para que Herodes les permitiera comprar trigo. Entonces, claro, era un problema estar enfadados. Herodes no permitía que se les vendiera trigo. Y entonces, ¿qué hacen? Aprovechan una fiesta. Y de común acuerdo, aquí tenemos la política, ¿no? Se valen de Blasto, que era un camarero del rey, y de esta manera consiguen que Blasto hable con el rey y les quiera recibir. Por Flavio Josefo sabemos que lo que ocurre, esa fiesta se hizo con motivo de una victoria del emperador. Y entonces, cuando volvió victorioso, pues se hizo una fiesta. Es muy posible que fuera en esa fiesta cuando Herodes pues se presenta vestido con toda su pompa. Según Flavio Josefo, se presentó con un traje tejido de hilos de plata que a la luz del sol pues brillaban. Y entonces, cuando, sin duda alguna, los no judíos, los paganos, aclaman a Herodes como si fuera un dios. Y Herodes pues se lo creyó, se vanaglorió. Es decir, vemos la soberbia de este hombre, y se ve que de una manera muy marcada en este momento,
y el sentirse halagado porque le hablan de que es un Dios. Y Flavio Josefo nos dice que realmente Herodes murió de una muerte rápida. El que sea no quiere decir que fuese instantánea en aquel mismo momento, pero sí el hecho de decir que murió comido por gusanos es una manera de decir que fue una enfermedad, digámoslo así de alguna manera, vergonzosa, dolorosa y muy rápida. Y San Lucas lo presenta, lo cual quiere decir que los cristianos y los mismos judíos seguramente lo vieron como, digámoslo así, una consecuencia de su soberbia, de su querer compararse a Dios, como un castigo. Que podemos pensar muy bien que ese castigo desde el punto de vista de Dios era un castigo medicinal. ¿Cómo se podía conseguir que este hombre reconociera que era hombre, limitado, necesitado de Dios? Pues encontrándose en esa situación de miseria total, de impotencia ante su riqueza ni su influencia no le servían para salvar su salud. Y es muy posible, a lo mejor, en ese tiempo de su enfermedad rápida, a lo mejor se convirtió, no lo sabemos. Pero desde luego Dios le dio una ocasión. Dios le dio una ocasión para que reflexionara y cambiara y se convirtiera. Pero claro, con la muerte de Herodes, pues la Iglesia vuelve a quedar en paz. Versículos 24 y 25. Entre tanto, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo volvieron, una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayéndose consigo a Juan, por sobrenombre Marcos. Muerto el perseguidor, se nos dice que la palabra del Señor se extendía y se difundía más y más. En tiempo de paz, pues se va extendiendo. Seguramente aquel tiempo de sufrimiento y de persecución también les movió a arraigarse más en la importancia de la fe y la importancia de estar unido a Dios. Fue una experiencia de Dios la que ciertamente tuvieron. Y es muy curioso, fijémonos que esto ocurre siempre. Cuando hay un tiempo muy prolongado de paz, de bienestar, de que todo va bien, de que todo el mundo lo pasa bien, generalmente, muchos al menos se olvidan de Dios. Se relaja la vida cristiana. En cambio, cuando hay dificultades, se siente más la limitación humana y la necesidad de que Dios me ayude, de que Dios intervenga. Entonces, Dios tiene que permitir que vengan estas cosas para que reaccionemos, porque la vida sobrenatural tiene mucho más valor, es mucho más importante que no el placer y el bienestar humano. Y termino, fijémonos que dice el versículo 25, que Saulo y Bernabé, terminado su misión, que era traer la colecta, se vuelven a Antioquía, lo cual parece que nos da pie para pensar que seguramente cuando vinieron era en plena persecución y quizás por eso no pudieron entregar la limosna a los apóstoles, estaban escondidos. Y una vez que terminó y muere también Herodes, pues ellos ya han cumplido su misión y vuelven a Antioquía. Pero fijémonos que no vuelven solos. Llevan con ellos a Juan Marcos, que era jovencito, como veremos más adelante, que seguramente ya pensaban en comenzar los viajes misioneros, porque el primer viaje, esto ya lo veremos Dios mediante el próximo día, llevarán consigo a Marcos, Pablo, Bernabé y Marcos, que les acompañan. Y por consiguiente la Iglesia sigue extendiéndose.